En la sesión de hoy, dentro de este ciclo de programa, por llamarlo de alguna forma, que he denominado Vivencias de un Jurista, nos encontramos con, sobre todo, la música cubana de los 70 y de los 80. Es algo, digamos, es una cosa de primer orden, ¿no? No solamente a nivel de la salsa, iraquere, son 14, sino obviamente la nueva trova cubana, con esa, digamos, playa de artistas. Bueno, la nueva trova llenaba el ámbito, digamos, lírico de la música cubana, porque esta siempre ha tenido dos vertientes, la música lírica, romántica, etc. En otro tiempo fue la trova tradicional, después el feeling, después la nueva trova cubana, y por otro lado la cosa rítmica, el son montuno, el cha-cha-cha, el mambo, todas estas cosas. Muy bien. Obviamente que te tenemos que sacar de Cuba. ¿Cómo fue esa salida? ¿Cómo fue? Cada cubano que se encuentra fuera de Cuba ha tenido su experiencia. Uno tradicionalmente ubica aquel caso, ¿verdad?, de Arturo Sandoval, que fue bien interesante, pero hay mucho. Todos hemos tenido. ¿Cuál fue tu historia? ¿Cuál fue tu historia de ida? Bueno, muy sencillo. Después que yo estaba en Holguín, que me reintegré, hombre, siendo doctor en ciencias jurídicas y demás, y no siendo habitual que entre los jueces hubiera ese rango académico, el ministro de Justicia decidió llevarme a La Habana. Me consiguieron residencia, un apartamento en El Vedado y todo esto. Y me comencé a trabajar como consultor jurídico del Ministerio de Justicia. Eso fue para mí también un bálsamo, porque allí trabajaban unos viejos juristas que no eran nada comunistas y eran muy sapientes, y con ellos aprendí mucho. Eso fue desde marzo del 85 hasta julio del 89 trabajé yo allí. Allí, bueno, con esta gente aprendí muchísimo, sobre todo con un señor que se llamó Abelardo Rodríguez Fonseca, alias Lalo, al que yo dediqué el primer libro que publiqué aquí en Venezuela. Pero ¿qué pasa? Llega el año 89, viene la llamada causa número 1 contra Arnaldo Ochoa y otros generales, acusándolos de narcotraficantes y demás. En cuanto al coronel Tony de la Guardia y a sus ayudantes, sí, ellos sí conocían a Pablo Escobar, sí habían pactado con Pablo Escobar ayudarles a meter la droga en los Estados Unidos, pero eso lo sabía perfectamente Fidel Castro. Cuando esto se ve descubierto, Fidel Castro quiere dar un escarmiento para dar a entender que él no tenía nada que ver con eso. Y Ochoa no tenía nada que ver con eso. Simplemente estos eran sus subalternos y se suponía que él debía saber. Y cuando se va a celebrar el juicio contra Ochoa, el ministro de Justicia, que era el general Juan Escalona Reguera, que fue el mismo que me llevó a La Habana para ser su consultor, pues quería que yo fuera fiscal auxiliar en ese juicio. Eso fue un juicio totalmente ad hoc, totalmente soberaneo, con tribunal creado al efecto. Tanto es así que era un tribunal militar integrado por generales y almirantes. Entonces él quería que yo fuera su auxiliar. Yo tenía el grado de primer teniente nada más. Y entonces yo le dije que no. Yo le dije que no, porque ese era un juicio que todos los que intervienen allí iban a quedar marcados para siempre, porque Arnaldo Ochoa era el general más laureado de la Revolución Cubana, el hombre que más había peleado por esa causa desde los años 60. Arnaldo Ochoa vino por Tucacas en una expedición para unirse a Douglas Bravo, y aquí estuvo muchísimo tiempo en la zona de Falcón, junto a Douglas Bravo, recientemente fallecido. Bueno, entonces eso no le gustó a Ochoa, a Fidel Castro. A Escalona, y me apartó un poco todas las cosas. Entonces, aprovechando un viaje que di con mi esposa a Maracaibo, supuestamente para recoger a nuestro hijo mayor, Eric, que estaba donde mi suegra, pues aquí mismo me quedé. Eso fue el 23 de julio de 1989, 10 días después que fusilaran a Ochoa.
Qué bien. Llegaste a Venezuela, esa Venezuela que entiendo no conocías desde antes. Fue tu primer encuentro con... No, sí, Ah, ya lo sí, conocí. sí, sí. Esa foto que tú ves ahí con mi esposa, que éramos muy jóvenes, teníamos 20 y pico de años, es en Maracaibo, en casa de mi suegra, en noviembre de 1982. Acabamos de perder a nuestro primer hijo y yo vine expresamente, bueno, dada esa circunstancia, a acompañarla. Y aquí estuve como 6 meses, pero ya yo de antes conocía a Venezuela por la radio, por muchísimas noticias que me llegaban y porque era un país que me apasionaba, por los cuentos que me echaba mi padre. Que mi padre trabajó en una naviera y me echaba unos cuentos de que en un lugar que llamaban El Tigre, los cosecheros, los campesinos andaban con un fusil al hombro porque había tigres que acechaban a los rebaños. Eso después los mataron a todos, ¿no? Pero también me decía, en la ciudad de Puerto La Cruz, tú tropiezas con un matero, le das una patada y sale dinero, porque Venezuela es un país inmensamente rico y de gente muy amable. Entonces, bueno, sí conocía mucho de Venezuela. Llegaste con tu título de abogado de la Universidad de La Habana, tu doctorado de la Universidad de Moscú, a una Venezuela, la Venezuela de Luis Herrera Campín, de Jaime Lucinchi durante los años 80. Allí me imagino comenzaste a trabajar en algún tipo de actividad porque hay que mantener a la familia, ¿no? Bueno, cuando vine esa primera vez en el 82 y nos fuimos en enero del 83, a donde fuimos fue a Moscú para poder terminar el doctorado. Después, cuando llego en el 89, ya era presidente Carlos Andrés Pérez, ya había ocurrido el Caracazo y allá se le empezaban a ver las grietas al régimen democrático, a lo que Chávez llamó la Cuarta República. Ya, entonces presenciaste el Caracazo estando en Venezuela. No, estaba en Cuba. Estabas en Cuba, ya. Sí. Caracazo fue en febrero del 89 y yo llegué en julio del 89. Sí, tú sabes que en lo que a mí respecta, yo tengo como un vacío ahí, un blackout, como se dice, porque estuve 90, 91 y 92 en el extranjero y estudiando y no supe lo que había pasado en Venezuela. Lo cierto es que, bueno, algo tuvo que haber pasado importante para que se dio lo de Chávez, pues, en ese año. ¿Cómo lo percibiste? ¿Ya empezaste a subir esto no huele bien o sencillamente era una cosa de alguien que tomó esa insurrección pero que no tiene mayor consecuencia, mayor trascendencia? No, lo vi como algo trascendente, como algo, no, trascendente no, sino pasajero, pues. Sí. Pero yo apreciaba mucho a Venezuela, vi que era un país donde se podía prosperar y bueno, imagínate, casi llegando, yo comencé a trabajar, adquirí un buen trabajo en las empresas de Meserane, de Nelson Meserane, y empecé a trabajar en la consultoría de Arrendaven, la arrendadora financiera del banco de Meserane. Y bueno, ahí me iba muy bien y tal. Después salí de ahí y alcancé un puesto mucho mejor pagado, que era en la comisión liquidadora del Instituto Nacional de Obras Sanitarias. Ahí me fue muy bien hasta que llegó el gobierno de Rafael Caldera, ahí nos cesantearon a todos y entonces pues comencé a trabajar en el Ministerio del Ambiente en un instituto autónomo que era el Instituto de Conservación del Lago de Maracaibo, ICLAM. Y ahí estuve prácticamente hasta que comenzaron las labores del COP. Y cuando comenzaron los trabajos preparativos del Código Orgánico Procesal Penal, pues me incorporé a la escuela de la judicatura a dar clases allí y ahí comenzó todo. Eso Claro, coincidió. eso quería yo. Ocurrió el defenestramiento de Carlos Andrés Pérez en ese juicio, para muchos, juicio injusto. Luego el gobierno del doctor Velázquez y luego ganó las elecciones el doctor Caldera.
un gobierno del doctor Caldera, Caldera II, en donde hubo mucha conmoción económica, la crisis financiera, etcétera, pero paralelamente surge esa palabrita de cambios en el sistema judicial, de incorporación de un sistema acusatorio, etcétera. ¿Cómo te inmiscuiste realmente en esa vorágine de cambio que hubo con respecto al sistema acusatorio y lo que empezó a realizar mucha gente, la doctora Magali Vázquez, el doctor Jorge Rosell, etcétera? Bueno, ya Magali, Rosell, Rafael Rivas Sarmiento, Jorge Villamizar y demás venían trabajando, colaborando con el ingeniero que presidía la Comisión Legislativa del Congreso, el ingeniero Luis Oberto. Luis Enrique Oberto. Y entonces, ellos ya venían trabajando por su lado en eso. Y empezaron a darse unas conferencias a través de la Escuela de la Judicatura, que la dirigía entonces una doctora que se llamaba Jimena de Canestri. Allí fue un día mi esposa a tomar uno de esos cursos, mi esposa Carmela Harris, que es profesora aquí de la UCB en la Cátedra de Derecho Internacional Público. Y también fue allí un amigo, profesor de la UCB, que es el doctor Santos Morrone. Y Jimena se acerca a Santos Morrone y a mi esposa y le dice, necesito a alguien que sepa bastante de sistemas acusatorios y de estas cosas, porque ahora lo que viene son ciclos y ciclos de conferencias. Entonces Santos le dijo, bueno, acá el esposo de la doctora es doctorado en Moscú en esas materias, fue juez en Cuba, fue consultor jurídico del Ministerio de Justicia de Cuba. Y entonces esa es la doctora, aquí mismo es. Y ahí ya me contrataron para dar todos esos cursos. Ahí fue donde conocí a Roberto Delgado Salazar, a Jorge Rosell y a una serie de profesores y de juristas importantes que estaban mezclados en aquella labor. Paralelamente con eso, yo llevé un proyecto de libro a la editorial Badel Hermano y me conseguí que Badel había trabajado en Cuba. Badel era un hombre con ideas de izquierda avanzadas, había trabajado en Cuba como asesor del Instituto Cubano del Libro y era cubanófilo. En Venezuela había muchos cubanófilos, gente que tenía una gran admiración, no ya por el régimen solamente, sino por la música, la cultura cubana. Y en materia de derecho me dijo, bueno, si usted ha sido todo eso que usted dice, este debe ser un buen libro. Y accedió a publicarlo. Fue el primer librito que se llamaba Juicio Oral y Sistema Acusatorio, Teoría y Técnica. Se vendieron 100,000 ejemplares, querido amigo, porque no había ningún material en el país que hablara de eso. Al mismo tiempo, o al poco tiempo, pues conocí a Luis Enrique Oberto y me dijo, bueno, venga acá a las sesiones de la comisión como oyente, bueno, y puede opinar y tal, claro, no puede votar ni nada de eso, pero puede incluso traernos hasta sus observaciones por escrito. Y así fue que lo hice, hasta que salió el código y hice los comentarios y después el manual de derecho procesal penal, que bueno, ese ha sido el bestseller. Vamos a detenernos allí, pero ahí fue donde yo te conocí a finales de los años 90 en esos cursos que tú diste por toda Venezuela, recorriste toda Venezuela, específicamente en este caso fue en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz, pero era un asunto muy interesante porque por primera vez ante nosotros se incorporaba ese sistema acusatorio y además de tú enfocar el aspecto, digamos, teórico del sistema acusatorio de los cambios, luego al final había una representación de un juicio, ¿verdad? Eso fue sumamente interesante. Yo me imagino que eso lo hiciste por toda Venezuela y eso te hizo conocer. Obviamente que bueno, luego del Eric Pérez Sarmiento, autor, ¿verdad? Ahí te estoy ubicando láminas de la Universidad Central de Venezuela, en donde entiendo fuiste profesor, ¿no? Sí, de filosofía del derecho. Fuiste profesor de filosofía del derecho. Bueno, y llegamos a, ahí está el manual de derecho procesal penal. El Pérez Sarmiento, jurista, además de buen profesor, mejor profesional, pero es fundamentalmente un autor. Es decir, hay mucha gente que
experta sobre el mundo del derecho penal, del derecho procesal, pero este señor con el cual yo estoy conversando, bueno, tiene la virtud, y me perdona la expresión, de poner la posadera en una silla y poner las manos en un teclado y escribir. Casi la cantidad de libros que yo tengo atrás, bueno, más o menos son los libros que ha escrito Pérez Sarmiento. ¿Cuántos libros has escrito? 23 hasta ahora, aquí en Venezuela. Bueno, en Venezuela y entre Venezuela y Colombia y Panamá. Ahí tenemos el Manual de Derecho Procesal Penal en unas cuantas ediciones, pero obviamente el libro que ha marcado, pues que define a Pérez Sarmiento es el famoso Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal. Ahí lo tenemos en la última edición correspondiente al COP, que hasta ahora, en este febrero de 2021, donde estamos transmitiendo, está vigente. Eso fue un libro realmente, bueno, es un libro sumamente interesante. Uno cuando se iniciaba en esto del sistema acusatorio, allá en los primeros años 2000, la gente no tenía en la mano el Código Orgánico Procesal Penal como tal, sino que lo que tenía eran los comentarios al Código Orgánico Procesal, jueces, magistrados, abogados, fiscales. ¿Por qué decidiste hacerlo de contenido exegético, es decir, frente a cada artículo del código? Bueno, esa es una tradición en Cuba que no es cubana. Es una tradición que implantó allí Mariano Sánchez Roca. Mariano Sánchez Roca era un legislador español republicano, llegó a ser presidente de la Asamblea Legislativa de la República Española y, por supuesto, siendo un hombre republicano, cuando las fuerzas del Frente Nacional, o sea, los franquistas, asediaron Madrid, él huyó y vino a dar a Cuba. En Cuba descubrió un país con una legislación muy avanzada y decidió usar la técnica que ya se usaba en España, que era la de comentar las leyes artículo por artículo. Fue una gran contribución de Mariano Sánchez Roca a nuestra literatura jurídica. Y yo, que tenía una gran admiración por esa forma de hacer de Sánchez Roca, cuando llegué aquí digo, lo más útil que yo puedo hacer para explicar esto que es nuevo en Venezuela es comentar artículo por artículo, porque detrás de cada uno de esos artículos se esconden a veces instituciones completas muy interesantes. Relátanos, tú que eres tan prolífico, Eric, en la escritura jurídica. Obviamente que cada quien tiene su modalidad, etcétera, pero relátanos, danos pauta de cómo escribes tú, cómo es un día cuando decides escribir un manual de derecho procesal penal o de unos comentarios. Bueno, mira, los comentarios son para mí de una recordación muy agradable, porque yo empecé a escribir los comentarios en el año 98. Entonces mis hijos tenían 7 y 12 años respectivamente. Entonces yo lo hacía en el cuarto nuestro, de mi esposa y mío. Y ahí tenía la computadora y estaba escribiendo, tenía unos grandes espejos por los que veía la televisión que estaba allá. Y los muchachos venían y se acostaban en la cama y empezaban a brincar, viendo Spider-Man y X-Men y la musiquita de Spider-Man. Y yo, escribe que te escribe, que te escribe. O sea, era una cosa muy bonita escribir eso viendo jugar a mis hijos, ¿no? Y así terminé los comentarios. Ya hoy he perdido esa capacidad de llevar 2 o 3 hilos de cosas al mismo tiempo. Claro, la edad no perdona, ¿no? Pero es muy bonita la historia de cómo escribí esos comentarios. Usted se ve muy bien. Ahora es que hay Eric Pérez Sarmiento para rato. Dios te oiga. Dios te oiga. Hiciste tu equivalencia y ejerciste o ejerces como profesional muy exitoso en el ámbito del derecho penal. Me imagino que por esto, no solamente por los libros, sino por tu sapiencia, los cursos, etcétera, mucha gente se te acerca en busca de asesoría, de ejercicio profesional. Bueno, eso era tremendo. Yo recuerdo que por allí, por los años 2003, 2004, mi hijo mayor, que ya estaba estudiando en la Universidad de Houston, en una vez que vino aquí de vacaciones, se montó conmigo en el carro y yo empezó a sonar el teléfono aquel, el celular, ya había celulares, y entonces yo le atienda ahí, papá. Y era uno tras otro, decía, papá, caramba,
este, qué solicitado estás. Sí, yo me vi en algunos casos, Angelito, asesorando a los tres sujetos principales de un proceso, al abogado del acusado, al fiscal y al juez. Me llamaban para pedirme explicaciones. Yo les explicaba con mucho gusto. Nunca fui tacaño ni pichirre con mi conocimiento. Siempre a todo el que lo solicitó, se lo entregué con muchísimo gusto. Y sin segundas intenciones, porque yo no me daba cuenta que eso me iba haciendo más y más conocido. Pero yo lo hacía con muchísimo desinterés y muchísimo amor, porque tengo una vocación profesoral prácticamente innata. Sí, y ya en Venezuela, bueno, ya yo sé que la música cubana marca, pero obviamente ya estando en Venezuela tuviste que haberte gustado mucho nuestra música. Entiendo que te gusta la gaita, es decir, que alguna canción venezolana que te guste así en grado sumo. Bueno, hay una gaita del gran Neguito Borjas que a mí particularmente me llama la atención, ¿no? Que es algo sobrenatural. Esa, no sé si la conoces. Sí, sí, cómo no. Entonces, siempre me llamó la atención, igual que la Grey Suriana, igual que otra. Siempre he tenido una gran admiración. Tarareanos algo de algo sobrenatural. Bueno, es esa que dice algo sobrenatural. Me mueve y me fascina y hasta me pone a gozar con el sabor popular que tiene el barrio en la esquina. Bueno, Eric, fíjate, esos comentarios marcó una pauta. Obviamente que después de ese manual y de ese comentario empezaste a publicar libros individuales. A mí particularmente, Ángel Serpa, estos tres libros tuyos, más allá del manual y de los comentarios, me gustan mucho. La prueba en el proceso penal acusatorio, los recursos en el proceso penal y los fundamentos de la defensa penal. Es decir, ese libro de la prueba, conjuntamente con el del doctor Roberto Delgado, te ubica como un gran probacionista, igualmente que este libro de los recursos en el proceso penal, porque da punto y coma y además hace vernáculo el asunto de la impugnación en el proceso penal. ¿Algunas palabras que quieras decirnos con respecto a estos tres libros? Bueno, esos tres libros ocupan un lugar destacado en mi realización como escritor de libros jurídicos, porque yo empecé escribiendo por lo elemental, el comentario al código, porque era lo más urgente, lo que la gente más necesitaba. Después el manual, porque me di cuenta que sería un magnífico instrumento para profesores y estudiantes de las facultades de Derecho, de la materia de Derecho Procesal. Pero empezaron a aparecer algunos libros también que hablaban de los principios generales, había un fiscal, después lamentablemente asesinado, de Valencia, que se tiró una copia totalmente, diría yo, ilegítima, ¿no? De mis comentarios al Código Orgánico. Se los copió igualito. Entonces, bueno, lamentablemente se oponía a una mafia local allí y lo mataron en un restaurante en Memphis, del Sambil de Valencia. Qué atrocidad. ¿Has vivido bien de la profesión, Eric? De verdad. Sí, magníficamente. Me ha sido sumamente provechoso. Y como te digo, escribí esos tres libros para pisar el acelerador y decirle, bueno, aquí estoy yo. Yo voy a empezar a escribir sobre aspectos particulares del proceso que son muy importantes. Bueno, hasta ahora esos libros han hecho escuela. De esos tres que presentaste, el que está en el centro, Los fundamentos de la defensa penal, es un bestseller en Colombia porque allí fue publicado por la editorial Temis, que está como en verde así. Sí, ahí se ve. Hubo una primera edición. Sí, hubo una primera edición por Badel Hermano y después esta segunda edición por la editorial Temis de Colombia. ¿Cuál libro? Tú eres muy crítico, me imagino, y eres muy crítico con respecto a lo que tú mismo has hecho. ¿Cuál libro tuyo te gusta menos? ¿Cuál libro tuyo te gusta más? Bueno, el libro que me gusta menos
es uno que escribí hace mucho tiempo que se llamaba Pueblo Constituyente y Revolución, a raíz del proceso constituyente de 1999, aunque terminaba con una advertencia, que es que la idea aquella de que se podía construir el socialismo a través de cambios pacíficos de la legislación sin desbordar el ámbito constitucional, pues según algunas personas fue como una idea que le di al gobierno, ¿no? Una idea que le di a Chávez. Y entonces empezaron a descolgar leyes que constituían una violación de la Constitución casi todo. Bueno, y ahora no quieren meter la ley del poder comunal, la quieren volver a meter otra vez. Y eso no se aviene para nada con la Constitución. Pero bueno, ya eso se hizo una norma. Entonces, ese fue el peor libro que escribí. ¿Te fuiste? Por darle una idea. Sí, te fuiste de Cuba. Ajá. El régimen, como se dice, y al chavismo no le gusta que uno haga énfasis en la palabra el régimen. ¿Okay? Sí. Y ahora recuerda a Carlos Ortega. Y ahora sí, señor. Y ahora nos estamos encontrando con estas nuevas variables del régimen. ¿Okay? Yo te tenía aquí algunas preguntas, pero no sé, antes de hacerla, además de la situación política, quiero vincularme a las reformas del COP. Todas estas reformas del Código Orgánico Procesal Penal no te desaniman, no te amilanan con respecto a lo que habías escrito inicialmente. No, no, porque, por ejemplo, la única reforma que yo le encontré virtud fue la del 2001, donde participó Fernando Fernández, José Luis Tamayo. También yo hice algunas aportaciones allí, porque se le dio un poco de racionalidad a ciertas instituciones. Por ejemplo, todo el tema de las excepciones fueron desarrolladas de una manera muy buena en aquella oportunidad. Pero esta reforma del 2012, que algunos dicen esa no es reforma, ese es un nuevo COP, esa es una reinstauración del Código de Enjuiciamiento Criminal, no me desalentó. Y si tú ves los comentarios, la octava edición empieza diciendo que eso es inconstitucional porque la legislación procesal penal es reserva legal y no podía hacerse por vía de un decreto ley. Bueno, así fue, pero aún así se conservaron muchas cosas que eran útiles a la defensa y al Estado de Derecho. Fundamentalmente la existencia del juicio oral, porque las violaciones que han aparecido después no son propias de la letra de esa reforma del 2012, sino de interpretaciones terribles que ha hecho la Sala Constitucional, que es quien ha verdaderamente aportado una serie de cortapisas al libre juzgamiento. Hoy, febrero de 2021, ¿te sientes optimista con respecto al país? ¿Te sientes optimista con respecto al derecho procesal o no? Sí, sí me siento optimista. Y ayer, o hace 2 días, vi un enfrentamiento entre Oscar Figuera, diputado del Partido Comunista, y Jorge Rodríguez, y las cosas que allí se dijeron. Entonces ya me doy cuenta de que el descontento y los problemas internos en el partido de gobierno son de tal naturaleza que no creo que las cosas se puedan mantener mucho tiempo. Lo que pasa es que la oposición ha dado muestras de debilidad, de torpeza, a veces de eso que llaman el carácter alacránico, y desgraciadamente pues no han podido ejercer la presión necesaria para que la cosa cambie. Bueno, estamos cerrando, Eric. De verdad muy agradecido por esto, pero yo te tengo aquí, ¿verdad? Varias preguntitas que yo llamo preguntas puntuales. Algunas son, digamos, adversariales en comparativa, y las otras son una sola palabra. Vámonos con la primera. ¿Celia o Lupe? No, Celia Cruz, sin duda. Ha sido la más grande cantante femenina de la música popular cubana, sin duda. La Lupe fue muy buena, pero no llenaba todos esos espacios que llenaba Celia. La segunda, ¿los alemanes o los italianos? Los italianos, hermano.
los italianos siempre puntuales, explicativos en todas las instituciones del derecho que han abordado, los herederos del Imperio Romano. Los alemanes demasiado eruditos, demasiado intrincados para el lector común. La tercera, dogmática o praxis. No, praxis. La praxis alimenta la dogmática. Hay profesores que sostienen que pueden ser profesores todo el tiempo. Yo digo que no. Yo digo que el éxito de cualquier profesor está en llevar a cabo la praxis. ¿Tintán o Cantinflas? Cantinflas, pero por largo trecho, porque Cantinflas es la concreción popular del gracejo mexicano y latinoamericano, además sin doble sentido, sin malas palabras ni nada de eso. Tintán fue muy bueno, pero Cantinflas insuperablemente el mejor cómico de habla hispana. La última de estas comparativas, ¿el son o el mambo? No, el son es el padre de todo. El son, como dice la canción, no tiene fin. Una canción que canta Cheo Feliciano, una canción de Enrique Jorrín. Sí. No sé si la has escuchado. Sí, se la he escuchado. Bueno, te tengo 5 palabritas, no sé qué quieres decir. Una, déjà vu. Lo que estoy viviendo en Venezuela después de venir de Cuba. Película por segunda vez. Deterioro. ¿Cuál? Deterioro. Deterioro. El del poder judicial venezolano, sobre todo en el sistema penal. Muy lamentable. Esperanza. Bueno, mucha, porque Venezuela es un país que tiene inspectores, muchos recursos para dejar atrás esta noche negra. Tiene material humano y recursos. Resignación. No, jamás se puede uno resignar. Hay que seguir luchando hasta el último hálito de vida. La última te parecerá extraña, pero siento meritoria hacértelo. Honorarios. Honorario, no, fundamental. Para el que ejerce es la justa retribución al esfuerzo. Claro, hay quienes cobran honorarios exorbitantes y defraudan al cliente. Bueno, eso es muy criticable. Pero una representación judicial o una defensa penal hecha con altura, con conocimiento, tiene que estar bien retribuida necesariamente. Muchas gracias, Eric. No sé si quieres decir alguna palabra final. Gracias por enaltecernos, bueno, con tu presencia. Bueno, yo te diré algo. Mira, yo me siento tan venezolano como cubano. Lo cubano no me lo quita nadie. Yo nací allá se formó mi personalidad. Siento un gran amor por aquella tierra y un gran desconsuelo por lo que ha pasado ahí. Pero Eric, Venezuela ha visto... Finalmente, disculpa, se me quedó esto en el tintero. Ese señor que está allí es familia... no. Bueno, es familia putativa. Ese es el gran cantante puertorriqueño Tony Vega. ¿Cómo es el apellido de él? Tony Vega. Que muchísima gente me ha confundido. Mira, en Panamá, en Miami, en Houston, en donde quiera, me han confundido. Una vez en Puerto La Cruz, una pareja vino hasta a pedirme el autógrafo. Maestro, va a cantar aquí en Puerto La Cruz esta noche. Bueno, como te decía, siento un gran amor por Venezuela y la única cosa donde yo le doy la prioridad a Cuba sobre Venezuela es en el béisbol, porque el béisbol cubano aparentemente está en una gran crisis, pero Cuba sigue mandando gente para Grandes Ligas. Lo que hay es un gran desaliento en el pelotero cubano, que cuando llega a las Grandes Ligas y le pagan aquellas cantidades de dinero, enseguida se le pasa. Pero yo tengo un gran amor por esta tierra que me ha dado tanto y donde en general he sido muy feliz. Esa frase, Eric. Bueno, eso fue en Puerto La Cruz. Estaban presentando a todos los ponentes de un evento que había allá
Y entonces estas personas no tenían un dato biográfico ni nada. Y entonces yo le dije, mira, pon ahí, bueno, ahora va a disertar aquí una persona que solo quiere que cuando el sistema acusatorio triunfe en Venezuela, digan simplemente o recuerden simplemente al cubano aquel. Así dije. Y se quedó para siempre. Muchas gracias, Eric. Abrazos. Gracias. A tu orden. Un saludo a todos los que vean estos videos. Gracias.